¿Qué tal, colega? Bienvenido a este fascinante mundo del podcast DIRCOM. Mi nombre es Juan José Larrea, soy director del grupo DIRCOM y en esta oportunidad quiero hablar con vos sobre avances tecnológicos, sobre cambios de paradigmas en cuanto a la comunicación. Si es que hay un cambio de paradigma, creo que sí, aunque bueno, siempre lo tiene que aceptar la comunidad científica, pero vamos a desarrollarlo. Esto se titula Del mensaje al algoritmo. Sí, en los últimos tiempos, y a partir del advenimiento de la inteligencia artificial, ha cambiado mucho el escenario a la hora de comunicar. Y lo vamos a ir desmenuzando en estos próximos minutos. Ha habido un cambio de lógica, un cambio de estructura, ha habido un cambio de poder. Hoy hay una sobreproducción. Te estoy mostrando, si estás en YouTube, la presentación que armé. Si estás en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de música, te voy a ir contando lo que muestro. Hoy estamos hablando del mensaje al algoritmo y sobre todas las cosas el mensaje que quiero dar es cómo gobernar la comunicación organizacional en esta era de la inteligencia artificial. Ya hemos vivido muchos de nosotros el advenimiento de Internet, del correo electrónico, luego de las redes sociales, ahora estamos con la inteligencia artificial. Hoy en gran parte de lo que estamos comunicando, los profesionales de la comunicación, como podrás ver en todo lo que te voy a ir mostrando, no lo están leyendo primero las personas, lo están recibiendo los algoritmos. Y estos algoritmos procesan, filtran y sí, deciden qué se va a ver y qué no, qué va a tener vida, qué va a morir. Te lo voy a ir contando todo en los próximos minutos en los slides que te estoy por mostrar. Hoy tenemos una superproducción que realizan vos como usuario, las empresas pequeñas, medianas o grandes, los medios de comunicación y algo que no para de generar contenidos, que ya lo estás conociendo y sabiendo, y me estoy refiriendo a la generación de contenidos de la inteligencia artificial. Una empresa puede publicar, para que lo tengas claro, 10 posteos por semana, pero va a competir con miles de contenidos en el mismo momento, ya sea, como te dije antes, por empresas, por usuarios, por la inteligencia artificial, por distintas plataformas. Nunca hubo tanto contenido ni tan poca atención disponible. Seguimos peleando con la atención que tenemos que lograr de nuestros públicos. Vamos al slide número 2, que lo estoy titulando El cambio de paradigma. Antes, colega, teníamos un mensaje, un medio que lo transportaba y una audiencia. Era más fácil o quizás más gobernado, más con una suerte de posible control sobre ese mensaje y las llegadas a las audiencias. Hoy, lo que te vengo contando, tenemos un mensaje, un algoritmo que forma parte de ese medio, del que siempre hemos analizado y estudiado, pero ese algoritmo que forma parte de ese medio no tiene una actitud pasiva. Es muy activa y nos influye mucho a la hora de llegar, que no siempre sucede, antes sí había más control, a la audiencia. El algoritmo ya no transmite el mensaje, como podés leer ahí en pantalla, lo interpreta, lo clasifica y lo peor de todo, que también te lo decía antes, decide si existe o no. Digamos, a ver, no es un canal neutral, tiene mucha decisión. ¿Es un nuevo gatekeeper? ¿Es un nuevo decisor? Sí, sí. ¿Me atrevo a decir que es un nuevo decisor? Sí, claro que sí. Y ahora vamos a ir desmenuzando cómo lograr influir en esa decisión que toma este algoritmo. ¿Qué significa esto? Que lo filtra, que lo interpreta. Cuando digo lo interpreta, me refiero a que ya no es solo, y lo voy a volver a ver, la importancia de cómo escribís el mensaje, sino que cómo lo interpreta ese algoritmo que tiene cientos de miles de variables y que hace que llegue o no a una audiencia. Por ejemplo, dos personas que siguen a tu misma empresa, a tu misma marca en alguna red social, puede pasar que la empresa mía publique un mensaje, pero esas dos personas uno lo ve y el otro no. Porque así lo decidió el algoritmo. Suena a ciencia ficción, pero esto es así.
Por las dudas, que creo que lo he tratado en otras clases, ¿qué es un algoritmo? Un programa de computación, un programa informático que tiene sus objetivos y cometidos. Entonces, publicar algo ya no garantiza una visibilidad absoluta. El algoritmo sí es parte del medio, mensaje, medio, audiencia, pero como te decía antes, y por favor tenerlo muy en cuenta, no es un medio pasivo, es un medio que decide absolutamente. ¿Qué significa, tercer slide, el mensaje, del mensaje al algoritmo? ¿Es una nueva tecnología? No, es un cambio de lógica. La tecnología va avanzando y lo que tenemos que tratar de tener en cuenta es que esto va formando un cambio de lógica, un cambio en la estructura, un cambio en el poder. La visibilidad ya no es lineal como antes, el contenido compite dentro de sistemas automatizados, donde participamos todos. La distribución ya no es neutral porque hay alguien que decide eso que se va a distribuir, a quién le llega y a quién no. Y el gran desafío que nosotros tenemos como profesionales de la comunicación es tratar de tener en cuenta que hay que comunicar, además de escribiendo bien, pero ya no alcanza con eso solo, escucha esto, algorítmicamente viable. Para eso celebro que ahora estemos acá interaccionando, porque es una manera de seguir gestionando el conocimiento y seguir capacitándonos. ¿Cómo hago entonces yo para algorítmicamente viable comunicar? El contenido compite dentro de sistemas automatizados, te decía por qué. Porque tu contenido va a competir con miles de posteos, va a competir con el contenido automatizado, con un contenido viral, ¿sí? La distribución no es neutral porque no todo lo que publicamos va a ser realmente mostrado. El ejemplo fuerte que te puedo dar son las búsquedas en Google y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Tu contenido puede existir, pero no aparecer nunca. A ninguno de tus audiencias o sí a algunos de ellos, fragmentado, atomizado. A ver, algunos conceptos claves para que tengas en cuenta. Cuando escribimos y publicamos en internet o en redes sociales y demás, hay que tratar de tener en cuenta todo lo que es el Search Engine Optimization o la optimización para los motores de búsquedas. Todo lo que aparece en los feeds de las redes sociales. Cómo hacer los prompts o las indicaciones a la inteligencia artificial. Y cómo se indexa todo nuestro material por los indexadores de los contenidos, ¿no? De las distintas plataformas. No solo de los motores de búsquedas. Hoy no alcanza con comunicar bien, hay que ser visible dentro del sistema y voy a seguir tratando de profundizar esto para que, voy con otro slide ahora, el número 4, para que lo vayamos desmenuzando juntos. Impacto en la comunicación organizacional, lo titulo, ¿qué cambia en la práctica? Un poco te lo venía diciendo antes, ya las narrativas están condicionadas por las plataformas. No puedo escribir igual para todas. Dirás, con las redes sociales era así. Sí, pero ahora se profundiza cada vez más porque incluso la interacción, la indexación, el procesamiento de los algoritmos son casi en tiempo real. Por eso te decía antes, una misma publicación de dos personas que siguen a una misma empresa, esta empresa comunica algo y a una de estas personas se las muestra y a la otra no. Hay que tener una cuestión de conocimiento porque además de que los contenidos están automatizados, ya hay una velocidad que desafía o pelea con el control que podemos tener nosotros para con el material que distribuimos. La calidad del mensaje, de cómo lo escribas, de cómo lo muestres, ya no garantiza visibilidad. No la garantiza. Uno puede ser conservador, formal, ortodoxo en cómo veníamos comunicando desde hace décadas. Pero hoy ya esa ortodoxia o esa costumbre o esa manera, metodología, ya no garantiza la visibilidad en el mundo en el cual vivimos hoy, con una fuerte participación, influencia de la inteligencia artificial. Entonces, un ejemplo concreto de lo que te estoy hablando es que un mismo contenido puede tener resultados completamente distintos, no por su calidad,
insisto, no por su calidad, sino por cómo el algoritmo decide distribuirlo y va a decidir distribuirlo dependiendo de cómo lo interprete. Y ahí es donde también tenemos que aprender y ahora en un rato lo vamos a ver. Por ejemplo, vos publicás en LinkedIn un posteo y el algoritmo de LinkedIn puede decidir si en la primera hora tuvo algo de interacción. Si la tuvo, se amplifica. Si no la tuvo, queda en el feed de quien lo publicó, pero desaparece de la distribución. Y cada plataforma puede llegar a tener una manera distinta de la indexación, del procesamiento, de lo que uno va publicando y cómo vive o no vive, se viraliza, se distribuye o no directamente. Mismo contenido en distintas plataformas puede tener un distinto resultado. Vamos al slide 5, lo que titulo como riesgos emergentes. Dice el slide, la inteligencia artificial amplifica errores. Claro, porque mira, tenemos una pérdida de control del mensaje. Los contenidos empiezan a parecerse. Le dejamos todo tanto librado a la inteligencia artificial, nos hacemos reiterativos, repetitivos de cómo le pedimos que procese, que casi todos los contenidos que realiza nuestra inteligencia artificial, la que hayas elegido, Cloud, ChatGPT, Gemini o Gemini, las que hayas elegido, es que hay muchas, empiezan a parecerse y nuestro contenido impacta negativamente luego en nuestra audiencia. Errores que se amplifican, hay un impacto reputacional negativo, como te decía recién, y empezamos a sentir nosotros, porque experimentamos con la inteligencia artificial, no la aprendemos a gobernar, empezamos a sentir nosotros una suerte de dependencia tecnológica. ¿Qué quiero decir con esto? O para terminar con esta reflexión del riesgo emergente. La inteligencia artificial escala todo, pero para lo bueno y también para lo malo. Todo va a depender de cómo vos la manejes y la gestiones. Una empresa responde, por ejemplo, para que tengas más, te grafico más, utiliza la inteligencia artificial para responder a sus audiencias en distintos lugares. Respuestas genéricas, sin empatía, tal vez repetitivas. Y el resultado es que nosotros, los usuarios, nuestras audiencias, nuestros públicos, empiezan a enojarse y puede llegar a haber un inicio de una crisis o una crisis que ya está, que estás gestionando y con la implementación de la inteligencia artificial sin tener en cuenta esto de los riesgos emergentes, y esa crisis puede llegar a crecer, a profundizarse. El gran problema, titulo la diapositiva o slide 6 de la presentación que te estoy haciendo en dircom.tv, nuestro canal de YouTube. Pones en el navegador dircom.tv y te va a aparecer nuestro canal de YouTube. Suscríbete, nos ayuda mucho que dejes comentarios, estando a favor, en contra, dando una crítica constructiva o sumando material. El gran problema que tenemos, y así titulo el slide número 6, es usar la inteligencia artificial sin estrategias. ¿Qué están haciendo actualmente las empresas? La mayoría, no todas. Generan contenido con inteligencia artificial, con IA, automatizan posteos, prueban herramientas. Pero ¿qué no hacen? Por eso digo, el gran problema es el uso de la inteligencia artificial sin estrategia. Y lo podés ir viendo en el slide, pero si estás en la plataforma de podcast, yo te estoy contando todo, no te perdés de nada. ¿Qué no hacen? No definen reglas, te voy a dar ejemplos, no establecen criterios de procedimientos, de trabajos, te puede sonar, no arman protocolos, no controlan el uso de esa inteligencia artificial. Siempre te hablo desde la parte de la compañía, de la empresa, ¿no? Pequeña, mediana o grande, pública o privada. Estamos usando la inteligencia artificial, pero no la estamos gobernando, no estoy teniendo control sobre ella. Estoy experimentando, estoy creyendo que es una herramienta nueva, sin entender que hay un cambio de lógica, sin entender que hay una estructura nueva, sin entender que hay un control de poder que debería tenerlo yo y no lo estoy teniendo. Por eso digo que la mayoría está en una fase de experimentación, y escucha esta parte, y no de integración.
de integrar la inteligencia artificial a todo el sistema comunicacional, plan de comunicación, estrategia general de mi empresa, y sino como una herramienta nueva, como reemplazando. Por ejemplo, una empresa usa la inteligencia artificial para hacer posteos y no tiene ninguna clase de control, y la otra, esto es interesantísimo, define cuándo usar la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de contenido? ¿Y quién valida ese contenido? Que por supuesto, después te lo voy a profundizar también, somos nosotros, los seres humanos, los DIRCOMs, los profesionales de la comunicación. Y en este sentido uno puede tener una misma herramienta con un distinto resultado. Y acá es donde quiero trasladarte un mensaje más que tiene que ver con diferencia entre experimentar sin ninguna clase de control, protocolo, validación, etc., e integrar. Lo que tenemos que hacer es integrar. Y acá un poco déjame hablarte de el nuevo rol del comunicador. Como verás en el slide, hay un cambio de perfil profesional, va de un emisor a un diseñador de sistemas, ahora te voy a explicar un poco más, va de un redactor a un curador de sistemas. No tenés que hacerte informático, no te asustes, ahora te lo explico. De ejecutor de acciones a un mayor estratega, cuando ya estamos integrando esta inteligencia artificial. Un curador algorítmico, no es difícil, ya vas a ver. Y la inteligencia artificial produce el contenido, pero quien debe decidir si vale o no vale sos vos. Sos vos el profesional de la comunicación. Sos vos quien usa la inteligencia artificial, pero que ella no decide qué va a ir o qué no, sino vos lo validás. Y te dije, te iba a explicar un poco más. A ver, de emisor a diseñador de sistemas. Esto significa que ya no solo vas a ser un productor de contenidos, es diseñar sistemas comunicacionales, por eso hablábamos antes de integrarlo, ¿no? Tiene su complejidad, pero no tiene una gran dificultad. Vos sos quien va a definir los criterios de cada resultado, de cada acción que realice la inteligencia artificial, y también cuándo, y también cómo. Ahora te voy a comentar un poco más. El profesional de la comunicación antes, más que nada, y entre otras cosas, escribía y publicaba. Ahora tiene que diseñar los procesos. No estoy hablando de ser programador. Diseñar los procesos, definir los criterios y por sobre todas las cosas supervisar. Un ejemplo concreto. El comunicador define, y la inteligencia artificial va a generar el borrador del contenido. Pero quien lo va a corregir, quien lo va a leer, más allá de confiar que está bien o no, o que tiene la cultura organizacional de tu empresa, etc., sos vos, sos el profesional de la comunicación. Ese borrador lo voy a corregir, a validar, a modificar yo, como profesional de la comunicación. El equipo también lo valida. Hay un equipo detrás, no solamente una sola persona, hay un equipo detrás, y que después finalmente lo va a publicar. Pero pasando este protocolo, pasando estas etapas, de donde me aseguro y cuido la reputación y no me quedo solamente en una cuestión de inteligencia artificial que va a hacer todo por mí y yo creyendo que lo va a hacer bien. Entonces, el rol nuevo del comunicador pasa por diseñar el sistema, y es el concepto que te podría dar de todo esto que estamos hablando, es el curador algorítmico. Con esto que estamos hablando. Déjame decirte que los algoritmos, porque uno puede llegar a asustarse, a tener un poco de miedo, no, los algoritmos no son enemigos ni aliados nuestros, son entornos, por eso digo de integrar a tu estrategia general. Y como todo entorno, hay que entender su lógica. Te hablaba de cambio de lógica, de cambio de estructura, de cambio de poder. Hay que entender su lógica para poder operar estratégicamente dentro de él y que me dé los resultados que yo deseo, los que yo estoy buscando. Y no confiar ciegamente, porque puedo escalar no solamente para un éxito, sino también para una crisis, una reputación negativa. Como gobierno, que un poco te lo vengo diciendo,
estoy en uno de los últimos slides, ¿cómo gobierno la inteligencia artificial en comunicación? Usando herramientas, usando criterios, como te decía antes, cuándo, cómo, por qué, para qué, teniéndolo claro, decidiendo yo y no dejando todo al libre albedrío. Y cómo lo gobierno también, teniendo reglas, teniendo ética por sobre todas las cosas y también supervisando, como supervisábamos antes a nuestros equipos de trabajo, de cada tarea que hacían, pasaba por mí y yo decía si esto estaba bien o estaba mal, o lo discutíamos o consensuábamos, pero había siempre una supervisión. Hoy hay una sensación como que la inteligencia artificial hace todo por mí y no hace falta que yo la supervise, la revise, la valide, la modifique, la corrija. La inteligencia artificial no te reemplaza, la inteligencia artificial no reemplaza al comunicador, reemplaza al comunicador que no se adapta. ¿Escuchaste, colega? Como cuando empezó Internet, correo electrónico, redes sociales y siempre te decía, capacitate, capacitate. Lo mismo dijimos en revista DIRCOM, en todos nuestros libros que te recuerdo, podés bajar gratis desde grupodircom.com. También podés comprar el libro o el formato ebook en Amazon, nos buscás como editorial DIRCOM. Siempre tratamos estos temas y apelamos y vamos por la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación para estar capacitados siempre. La integración efectiva no implica reemplazar personas, sino rediseñar procesos. Con esta integración de esta herramienta, rediseñar procesos, modificarlos un poco. ¿Qué contenido puede generar la inteligencia artificial? ¿Por qué no o qué no? ¿Quién la revisa? ¿Cuándo se publica? Sin reglas, la inteligencia artificial no es una ventaja, colega, es un riesgo. ¿Cómo podemos integrar la inteligencia artificial? No reemplaza, pero sí reconfigura. Flujos híbridos. El ser humano, nosotros, más la inteligencia artificial. ¿Dónde? En los contenidos, en la crisis, en la comunicación interna. ¿Cómo la voy implementando? ¿Toda de golpe? No. La vas a ir implementando progresivamente, teniendo control, conocimiento y estándote seguro de qué pasos estás dando y va bien. Estamos frente a un cambio que no es opcional, esto es estructural y ya se está dando. No te quedes vos en una posición en la cual creas que nada se va a modificar. La inteligencia artificial genera, el humano valida, te lo voy repitiendo constantemente, la organización decide qué sale y qué no. Un ejemplo, digo, en comunicación interna. La inteligencia artificial me puede resumir reportes. El humano lo interpreta, o sea, vos, yo, y un DIRCOM decide si se comunica o no. La inteligencia artificial me acelera, pero yo soy quien le da la dirección. La comunicación organizacional ya no se juega solo en lo que decimos, te estoy leyendo una frase que puse en el slides, sino en cómo los algoritmos deciden mostrarlos. Esto no es un cambio tecnológico, es un cambio de poder, te decía desde el principio. Las organizaciones antes controlábamos nosotros el mensaje y ahora los algoritmos influyen en, estamos repasando, qué se ve, qué no se ve, qué circula. El desafío no es utilizar la inteligencia artificial, el verdadero desafío es gobernarla estratégicamente. Pido que te suscribas, si no lo hiciste, acá estamos terminando, me va a gustar leer todos tus comentarios, ahí están todos mis datos en los slides para escribirme por WhatsApp, correo electrónico o mandarme un mensaje por SMS. Tenés las redes sociales también. Suscríbete, activa la campanita para el próximo episodio. Te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM, y nos vemos en la próxima.